Tratamos hoy el concepto soledad. Dios no es un ser solitario, es comunidad. Y Dios nos quiso para vivir en comunidad. Por eso la soledad en sí misma no es ninguna perfección, pero sí es un medio para llegar a la perfección. Hay ciertas soledades que son muy necesarias y provechosas de vez en cuando, para que se cumpla lo que dijo Dios por medio del profeta. Yo llamaré al alma a la soledad y le hablaré a su corazón. También hay una soledad que tememos. Hay, por ejemplo, personas viviendo en la soledad, abandonadas por sus familias. Qué terrible sería vivir en el abandono. Cuando una persona querida se tiene que despedir, siente acercarse a la soledad. O cuando un hermano o la pareja se muere, se experimenta una nostalgia, un dolor interior. Si Dios permite tales heridas, es también Él quien te va a sanar y a concederte alivio. Hay una soledad y un abandono que viene del pecado. Cada pecado nos separa más, aumenta las distancias. Una soledad total, cuando ya no hay esperanza, sería como un estado infernal. Las almas condenadas, las criaturas que se apartaron de Dios, viven en una terrible soledad y además están llenos de odio. Esa soledad total es lo que cada individuo teme. Teme no ser amado, mientras Dios es amor. Dios es comunión y para la comunión nos ha creado. Una soledad que causa miedo no sería la de los eremitas, sino es la soledad de este mundo, la soledad de las grandes ciudades, la soledad de las reuniones. Acontece que has servido a la humanidad por muchos años y de repente te encuentras en una crisis y te sientes solo. Cuando todo cae, te queda solamente uno, el crucificado. En las palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Siempre encuentras una respuesta y un remedio a tu soledad. Así la soledad es como un acto de reparación que nos prepara el camino hacia una nueva unión. ¿Ves? La vida es un proceso de maduración y cada persona necesita de vez en cuando la soledad para encontrarse consigo mismo y para encontrar descanso. Hoy día muchos tienen ese miedo a la soledad. Tienen miedo de no encontrar una pareja y de quedarse solos. Quizá porque les falta fe o esperanza en el futuro. Hay personas que sufren por causa de la soledad. No están conscientes de sí mismos en su falsa soledad. Necesitan constantemente otras personas a su alrededor para sentirse con vida y con ánimo. Huimos de la soledad y buscamos compañía. A veces el problema o la causa del problema es la mala conciencia. Si estás mal interiormente, te vas a sentir incómodo cuando estás solo. Entonces unos prenden la radio y escuchan una música para distraerse. Otros buscan la conversación, otros una salida en el placer, en el alcohol o en la droga o en el sexo. Hay tantos drogaditos en nuestro mundo, por no saber manejar la soledad de su vida, cayeron en un aislamiento. La enfermedad espiritual viene del sentimiento y del miedo de estar abandonado, de no ser capaz de encontrar a través de la soledad la comunión con Dios y con todo el mundo. La soledad que ahora queremos contemplar no es un aislamiento. El estar solo puede ser una bendición. Muchos confunden el estar solo con el abandono y el aislamiento, y por eso tienen miedo y la rechazan. Sin embargo, el estar solo forma parte integrante y necesario del camino espiritual. Jesús siguió el camino de la soledad en sus 40 días de ayuno en el desierto.
El gran escritor ruso Dostoyevsky decía: el estar solo periódicamente es para una persona normal más necesario que comer y beber. Si tienes coraje de estar solo, podrás descubrir lo hermoso y podrás quizá comprobar por experiencia tu unidad interior. El solitario puede aprender grandes verdades y todas las cosas grandes nacen y crecen en la soledad. En la soledad descubres lo que constituye realmente tu condición humana. Si tú vives esa experiencia fundamental de tu condición humana y también el encuentro contigo mismo y con Dios, entonces desaparecerá de ti el miedo a la soledad y al abandono. Es una parte de tu vida que debes saber manejar, porque en un encuentro con Dios en la soledad sentirás que cuando estás solo eres uno con todo. Si por ejemplo miras a las personas que han buscado la soledad, los monjes que iban al desierto no lo hicieron porque estaban fastidiados de este mundo o para alejarse del mismo, sino que querían encontrar la comunión de una nueva manera. Querían ser uno con todos, sentirse solidarios en lo profundo con todos los seres humanos. Por eso los monjes caminaron hacia la soledad, querían identificarse con sus semejantes en un plano más profundo. Así escribe Evagrio Póntico: un monje es alguien que se aparta de todo y sin embargo está ligado a todo. Un monje es consciente de ser uno con todos los seres humanos, pues siempre se encuentra a sí mismo en cada persona. En la soledad siento que nada humano es ajeno y que en lo más íntimo estoy unido a todos ellos. Y cuanto más entras en Dios, no estarás nunca solo. Pero en general no todos somos monjes, y la soledad también tiene sus peligros. Dice el libro de la imitación de Cristo: a donde quiera que vayas, te llevas a ti mismo. Y si estás contigo mismo, ves que todavía no estás perfecto ni santo, y tienes que aguantarte a ti mismo. Hay peligros al vivir en sociedad, pero también los hay en la soledad. Ciertas cosas en la sociedad me pueden distraer, pero por simplemente apartarme de eso, no encuentro la paz. Si no tienes vicio, no significa ya contar con la virtud. El no tener locura no significa que se tiene un juicio perfectamente bueno. El no estar ciego no quiere decir que se posee una excelente visión. El no tener ocasión de pecar no significa que ya es santo, porque el ser santo no consiste solamente en no hacer el mal, sino en practicar el bien. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué sirve la soledad? Repito, las grandes obras nacen en el silencio y la soledad. Un activismo, como lo vemos en nuestro mundo, agota. El activismo nos envuelve en celos, luchas, agitaciones. Y en la soledad te llega inspiración, profundización y desarrollo de las ideas. En la soledad te puedes preparar para un apostolado, para un trabajo importante. La soledad da a tu apostolado seriedad. Y en la soledad y en el silencio crece la palabra y toma fuerza. En la soledad vas a tomar una cierta distancia de las cosas y uno comienza a ver la situación desde otro punto de vista y tu criterio será más objetivo. Jesús se retiró a la soledad para orar, porque la soledad nos dispone a escuchar la voz de Dios. Si tú estás metido en un problema y no sabes cómo salir, tienes que entrar en la soledad y desde ese nuevo punto de vista, de pronto vas a encontrar la solución por ver tu problema de una manera más universal. En la soledad vas a encontrar una nueva relación contigo mismo, con el mundo, con los hermanos. Uno aprende
a pensar en la otra persona, a estimarla más, a amarla, a ver sus buenas cualidades. Y encuentra también los valores de la comunidad. Tienes que entender que Dios tiene un amor exclusivo para ti, y por eso tienes que enfrentarte a la soledad, para encontrarte con ese amor específico de Dios. La soledad alrededor de ti tal vez aumentará, pero dentro de ti encontrarás comunión y amor. Por eso, mi consejo, retírate cada día un poco a la soledad. En la soledad Dios te puede purificar, te quita los obstáculos que te pueden impedir para la pureza de corazón. Si una vez has fracasado en el amor, porque se te fue la novia o porque alguna persona querida murió, quedas triste y te sientes solo. Pero si en esta soledad pones tu confianza en Dios, vas a recibir una nueva esperanza, porque Dios permite situaciones, límites o extremas en nuestra vida para que nos abandonemos en ese momento en Él y Él pueda aumentar nuestra fe y nuestra capacidad de amor. Si tú buscas comunión entre los humanos y te apoyas en ellos, en algún momento percibes que este apoyo está vacilando, porque lo humano no puede sustituir lo divino. Los hombres te pueden dar un apoyo, pero ese apoyo no es el fin. Ni siquiera un santo te puede dar todo, solamente Dios te puede dar la fuerza. Si quieres caminar tu camino solo, muy pronto vas a caer, porque hay peligros. Pero si estás unido con Cristo, vas a progresar. Si todos te abandonan y tú te quedas solo, y en ese abismo sientes tu propia nada, es para que vieras a Dios en su grandeza infinita, y vieras cómo es de bello subir de la humillación a tu propia altura, y llegarás así al cielo, que es una comunión definitiva. Que así sea. Una soledad total, cuando ya no hay esperanza, sería como un estado infernal. Las almas condenadas, las criaturas que se apartaron de Dios, viven en una terrible soledad y además están llenos de odio. Esa soledad total es lo que cada individuo teme. Teme no ser amado, mientras Dios es amor. Dios es comunión y para la comunión nos ha creado. Una soledad que causa miedo no sería la de los eremitas, sino es la soledad de este mundo, la soledad de las grandes ciudades, la soledad de las reuniones. Acontece que has servido a la humanidad por muchos años y de repente te encuentras en una crisis y te sientes solo. Tratamos hoy el concepto soledad. Dios no es un ser solitario, es comunidad, y Dios nos quiso para vivir en comunidad. Por eso la soledad en sí misma no es ninguna perfección, pero sí es un medio para llegar a la perfección. Hay ciertas soledades que son muy necesarias y provechosas de vez en cuando, acercarse a la soledad. O cuando un hermano o la pareja se muere, se experimenta una nostalgia, un dolor interior. Si Dios permite tales heridas, es también Él quien te va a sanar y a concederte alivio. Hay una soledad y un abandono que viene del pecado. Cada pecado nos separa más, aumenta las distancias para que se cumpla lo que dijo Dios por medio del profeta. Yo llamaré al alma a la soledad y le hablaré a su corazón. También hay una soledad que tememos. Hay, por ejemplo, personas viviendo en la soledad, abandonadas por sus familias,
qué terrible sería vivir en el abandono. Cuando una persona querida se tiene que despedir, siente